Buenas tardes, licenciado. El día de hoy le vamos a presentar sobre lo que es la NIF 10, que son los estados financieros consolidados. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para el cumplimiento de esta NIF requiere que una entidad que controla sus subsidiarias presente estados financieros consolidados, que defina el principio de control y establezca el control como la base de consolidación, establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. También definir una entidad de inversión y establecer una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Y también establecer los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros. Esta NIF no aplica a ciertas entidades, como si una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad, si sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, o sea, un mercado de valores, o si no registra sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora con el principio de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público. Si su controladora final elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para el uso público, y tampoco aplica para ningún beneficio de lo que es la NIC 19, que son beneficios a los empleados. También nos define cómo saber y cómo tener control sobre una participada. Un inversor controla una participada cuando esté expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder. Un inversor controla una participada si y solo si requiere y cumple estos tres pasos. Si tiene poder sobre la participada, si su exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y si tiene la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Bueno, por consiguiente yo les voy a platicar acerca del poder. El poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afecten de forma significativa a los rendimientos de la participada. También se puede obtener el poder de forma directa y únicamente de los derechos de voto concedidos por instrumentos de patrimonio, tales como acciones, y pueden ser evaluadas mediante la consideración de los derechos de voto procedentes del accionatario. También, un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes tiene poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido y si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes que le conceden la capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes diferentes. Bueno, por consiguiente, les platicaré acerca del rendimiento. Un inversor tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial para variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Esto que nos quiere decir que aunque solo un inversor puede controlar la participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada, como por ejemplo un tenedor de participaciones no controladoras puede compartir las ganancias o distribuirlas de una participada. Por último, les platicaré acerca de la vinculación entre poder y rendimiento. Esto nos quiere decir que un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor. Continuando con nuestra exposición, hablaremos en este momento de lo que son los requerimientos de contabilización.
Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, o bien cesando cuando pierda el control sobre esta totalmente. Las participaciones no controladas. Una controladora presentará las participaciones no controladas en el estado de situación financiera consolidado siempre dentro del patrimonio, de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Los cambios en las participaciones de la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio, es decir, transacciones con los propietarios en su calidad de tales. Ahora con lo que son las pérdidas de control. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, esta dará de baja en cuentas de activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria en el estado de situación financiera consolidada. Otra, reconocerá cualquier inversión conservada en antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adecuados por la antigua subsidiaria o esta, de acuerdo con el NIF, que sea correspondiente. El valor nuevamente medido en la fecha en que se pierde el control se considerará como el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con el NIF 9, o el costo en el momento del reconocimiento inicial de una inversión en una sociedad o negocio en conjunto si procede. La otra será el reconocer la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación de la controladora. Bueno, siguiendo con la presentación de la NIF 10, entre los requerimientos de la contabilización, una controladora deberá elaborar estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Procedimientos de la consolidación. Como número 1 tenemos la combinación de partidas similares de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la controladora con los de la subsidiaria. Como número 2 tenemos compensar el importe en libras de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y las partes de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. Como número 3, eliminan en su totalidad los puntos, los activos y pasivos, patrimonios, ingresos y gastos y flujos de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades de grupo. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierde el control sobre esta. Entre las participaciones no controladas, una controladora presentará las participaciones no controladas en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Hola a todos, voy a continuar exponiendo sobre el tema de la NIF 10, que son los estados financieros consolidados. Mi nombre es René Eliezer Galindo García y en la parte de la NIF 10, dentro de esta se encuentran dos apéndices. Es un apéndice A y un apéndice B. En el apéndice A habla específicamente acerca de un glosario de 11 términos, los cuales voy a explicar a continuación. En el primer término encontramos la definición de qué es un estado financiero consolidado, y la norma específicamente nos indica que los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos o flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como que si se tratara de una sola entidad. En el concepto número 2 encontramos el control de una participada. Un inversor
en este caso, pues va a tener control de una participada cuando directamente está expuesto o bien tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Y tiene también la capacidad de poder influir en esos rendimientos a través de su poder que tiene sobre la subsidiaria. En el concepto número 3 encontramos quién toma decisiones. Y nos indica claramente la norma que quien toma decisiones es una entidad con derechos de toma de decisiones, que es ya sea un principal o bien un agente para otras partes. También nos menciona acerca del término entidad de inversión. Cuando habla de entidad de inversión se refiere a una entidad que primero obtiene fondos, ya sea de uno o más inversores. Esto con el propósito de poder prestar servicios de gestión de inversiones. También se refiere una entidad de inversión a una entidad que se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la de inversión de fondos para poder obtener rendimientos. Esto son obtenidos por la apreciación del capital, los ingresos de inversiones o ambos. Y también una entidad de inversión es una entidad que mide y evalúa el rendimiento de todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. La quinta definición que encontramos dentro de este glosario es la participación no controlada, que se refiere directamente al patrimonio de una subsidiaria, que no es atribuible directa o indirectamente a la controladora. También mencionamos que es controladora, aparece el término que se refiere a una entidad que controla a una o más entidades. Y también, ¿qué es el poder? La definición de poder, la norma especifica que son todos los derechos existentes que otorgan la capacidad presente de poder dirigir las actividades más relevantes de la participada. La norma también hace en este glosario pues alusión a un tema de derechos protectores, que se refieren sobre todo a derechos que son diseñados para poder proteger esa participación de la parte que mantiene esos derechos. En este caso, pues, esos derechos no son como que atribuibles para poder otorgar a esa parte para que pueda tener poder sobre la entidad. En cuanto a actividades relevantes, la norma indica que son aquellas actividades de la participada que afectan de forma significativa los rendimientos de la participada. También nos menciona el término derecho de destitución, que se refiere a ese derecho que priva a quien toma decisiones de su autoridad para tomar decisiones. Y el término que también se menciona es el término subsidiaria, que se refiere a la entidad que está controlada por otra entidad. Esto es en la parte del apéndice A, donde se mencionan las 11 definiciones, pero también existe el apéndice B, que ya directamente en este apéndice se explica una guía de aplicación, pero la norma claramente nos deja dicho de que estos ejemplos de ese apéndice son puramente hipotéticos, aunque también hace mención de que algunos de estos aspectos pues, pueden llegar a ser reales o pueden darse en la vida real, ¿verdad? Menciona 3 temas de manera general. En cuanto al primer tema, que es la evaluación del control, indica que si un inversor controla una participada, va a evaluar primero si tiene el poder sobre esta participada. Segundo, tiene que evaluar la exposición o los derechos a rendimientos variables que tenga procedentes de su implicación con la participada. Y también debe evaluar el control que tiene sobre la capacidad que tiene el inversor para poder utilizar su poder sobre esta participada y al mismo tiempo la influencia que va a tener sobre el importe de los rendimientos que va a controlar. Para poder determinar este control, hay factores que menciona este glosario, donde se puede realizar la determinación de si se tiene o no se tiene el poder. Primero, evaluando el propósito y el diseño de la participada. Luego, qué actividades son relevantes y la forma en que se toman las decisiones sobre esas actividades. También debe verificar si los derechos del inversor otorgan la capacidad para poder dirigir actividades. El inversor está expuesto o bien tiene derecho a los rendimientos variables y también evaluar si el inversor tiene capacidad de utilizar su poder para poder influir directamente en el importe de los rendimientos. También habla acerca de la guía práctica sobre el poder y explica la norma que para poder tener poder sobre una participada, el inversor debe tener derechos existentes. Esos derechos deben dar la capacidad al inversor de poder dirigir las actividades relevantes. Esta guía también menciona las actividades relevantes y de dirección de actividades. Y nos menciona también de que los rendimientos muchas veces se ven afectados por un rango de actividades, ya sea financieras u operativas, y nos explica una serie de ejemplos de cuáles son esas actividades relevantes o la dirección de actividades.
Dentro de esas actividades financieras o operativas nos menciona la venta y compra de bienes y servicios, la gestión de activos financieros, la selección, adquisición o bien disposición de activos, la investigación y el desarrollo de nuevos procesos, de nuevos productos o nuevos proyectos, y también determinar la estructura de financiación o bien la forma de obtener financiamiento. En cuanto a decisiones, pues también se menciona en esta guía que hay ejemplos de decisiones sobre las actividades relevantes, como por ejemplo establecer decisiones de capital directamente y operativas de la participada, incluyendo pues en este caso la información de los presupuestos anuales y el nombramiento y la remuneración de personal clave directamente en la alta gerencia de la participada, o bien también la toma de decisiones para quiénes van a ser los que van a suministrar los servicios básicos de la entidad, la rescisión de estos servicios o bien el empleo de estos servicios. Gracias por su atención. Eso es el tema de la NIF 10. Les agradecemos. Buen día, compañeros. Continuando con nuestro ejemplo, veremos los cálculos a detalle de dónde salieron los saldos para la realización del porcentaje de participación en compañías subsidiarias por el método de participación. Tenemos la ganancia de la subsidiaria del balance de saldos de la casa matriz con los 9.024. Esto lo vemos en nuestra hoja de trabajo para la compañía Disney Channel de 9.024. Dividido por la ganancia del ejercicio de las subsidiarias del balance de saldos de la subsidiaria, los 11.280. Tenemos acá 11.280. Vemos que es el 80, los 9.024 representa el 80% de la ganancia del ejercicio de la subsidiaria. En la ganancia del ejercicio se obtiene elaborando el estado de resultados. Vemos que tenemos las eliminaciones del 100%, en donde consideramos el 100% del capital, las ganancias no distribuidas con el saldo inicial, a eso le sumamos el resultado del ejercicio y le restamos los dividendos pagados durante el año. Esto nos da el valor en libros que tenemos al cierre del ejercicio. El 80%, que es para la compañía controladora, tenemos los 86.400 para el capital, los 74.880 para la ganancia no distribuida, saldo inicial, y el resultado del ejercicio, los 9.024 que tenemos acá. Esto es multiplicado por el 80%. A eso le restamos los dividendos pagados. Vemos el total nos da 165.984. Vamos a ver a nuestra inversión de la compañía SPIN. Tenemos 162.744 que están ubicados acá. Acá podemos ver que tenemos un superávit por consolidación de 3.240 para la compañía SPIN. Y el 20% que es por el minorista en este caso. Tenemos los saldos para capital 21.600, 18.720 para ganancias no distribuidas en el saldo inicial. El resultado del ejercicio tenemos 2.256 y los dividendos pagados 1.080, que es lo que corresponde a la parte proporcional. En total tenemos un valor en libros 41.496. Vamos a la prueba de participación de la minoría en el estado de resultados. Veíamos que teníamos en la ganancia de la compañía SPIN 11.280 que viene acá, 11.280. Lo traemos y le sumamos los recargos de inventario. El inventario 1 de la compañía de la casa matriz, que estos se van como eliminando. Menos los recargos de inventario de la casa matriz, inventario 2, nos da un total de 10.800. Por el 20% de la minoría que tenemos, 2.160. Eso para la compañía Disney Channel. Y la prueba de la participación de la minoría en el estado de situación financiera, tenemos a la compañía SPIN con 108.000
en capital que vemos acá, más las utilidades retenidas, tenemos 99.480, que serían las unidades retenidas. Nos da un valor en libros de 207.480, que vemos acá. Esto menos los recargos de inventarios de la compañía Disney Channel, 1.680, nos da su total de 205.800. Por el 20% de la minoría nos da 41.160. Entonces, estos cálculos son los que llevamos a nuestra hoja de trabajo, de los cuales nuestros compañeros van a explicar. Gracias. Continuando con el tema, procederemos a las eliminaciones entre la compañía subsidiaria y la controladora. Veamos los 4 puntos que tenemos que considerar para realizar las eliminaciones. Como punto número 1 tenemos la eliminación de compras y ventas entre compañías. Como punto número 2, la eliminación del recargo en el inventario inicial. Como punto número 3, la eliminación del recargo en el inventario final. Y como punto número 4, la eliminación del valor en libros de las acciones de ESPN. Eliminemos como punto número 1 las compras y ventas entre compañías. Vemos que aquí está el número 1, que sería la eliminación de 51.600 en ventas, misma cantidad que estaremos eliminando en las compras. Como punto número 2, eliminaremos el recargo en el inventario inicial. Vemos que en el inventario de mercadería inicial se están eliminando 2.160, mismos que hacen la suma de el saldo inicial de la compañía Disney Channel con 960 y el recargo inicial en el inventario de ESPN por 1.200, haciendo la suma de 2.160, mismos que eliminamos en el inventario inicial. Como punto número 3, eliminaremos el recargo en el inventario final. Vemos que aquí tenemos el inventario final de mercadería, el cual estamos eliminando 2.040, mismos que eliminaremos en el inventario final en el balance general. Aquí están los 2.040 de inventarios. Y como punto número 4, tenemos la eliminación del valor en libro de las acciones de ESPN. Empezaremos eliminando la ganancia de la subsidiaria ESPN, la cual eliminaremos toda la que tiene en el estado de resultados de Disney Channel. Vemos que aquí están 9.024. Luego vemos que tenemos que eliminar del saldo inicial de la compañía de ESPN 74.880. Este cálculo está mostrado de esta manera, que están las ganancias no distribuidas con un saldo inicial de 93.600 y como vemos que tenemos una participación del 80%, al multiplicarlo nos da la cantidad de 74.880. Misma que estamos eliminando del saldo inicial de la compañía ESPN. También por parte del debe estaremos eliminando el capital de ESPN con un total de 86.400, el cual veremos cómo se determinó. Vemos con un capital de 108.000 y el 80%, que es nuestro porcentaje, serían los 86.400. De esta manera se está eliminando 86.400 del capital de ESPN. Vemos que en la columna del haber estamos eliminando los dividendos pagados por ESPN de 4.320. Este cálculo lo tenemos demostrado aquí en los dividendos pagados, que fueron 5.400,
y el 80% de los mismos son 4.320, los cuales tenemos reflejados en la columna del haber. Y por último, eliminaremos en las inversiones de la compañía ESPN 165.984, lo cual nos da la suma de las eliminaciones del 80% de capital, el 80% de las ganancias no distribuidas, el 80% del resultado del ejercicio y de los dividendos pagados, dándonos los 165.984 que serán rebajados de las inversiones en la compañía ESPN. Estos 165.000 le restamos la inversión por la compañía de ESPN, nos da un superávit por consolidación de 3.240, los cuales estaremos colocando directamente en la consolidación final. Con eso estaríamos terminando las eliminaciones entre las compañías. Buenas noches, mi nombre es Oliver Galicia. Yo les expondré la última parte de lo que es la hoja de trabajo del tema de matrices y subsidiarias. Como ya lo explicaron mis compañeros en la parte anterior de este video, nosotros tenemos que determinar los saldos de la casa matriz, tanto de las cuentas de estado de resultados como las cuentas del estado de situación financiera, los saldos de la casa matriz, los saldos de la subsidiaria. Tenemos que determinar las eliminaciones, que son las transacciones entre ambas. Tenemos que determinar la parte que le corresponde a la minoría, es decir, lo que no está controlado por la casa matriz. Y una vez determinados estos saldos, pues procedemos a la última parte, que es la consolidación. La consolidación no es nada más de, como bien dice la palabra, consolidar nuestros saldos finales. Es decir, pues usando la operación, la sumatoria de todo lo que está en el debe menos la sumatoria de todo lo que tenemos en el haber. Como por ejemplo, vamos a determinar ya nuestro saldo consolidado de la cuenta de ventas, que es una ganancia. Entonces tenemos esta cuenta en el haber, le sumamos la cuenta que está en el haber también de la parte subsidiaria, le restamos esta parte de eliminación que tenemos, nos va a dar como resultado los 736.800, que son los mismos que tenemos determinados en nuestra parte de la consolidación. De esa misma manera, nosotros obtenemos todos los saldos consolidados en base a los saldos que determinamos en las eliminaciones, en la minoría, también operados con los saldos iniciales, tanto de la casa matriz como de la subsidiaria. La única cuenta que no se determina así, pues el único saldo, perdón, sería la de ganancia o pérdida. Esta pues la determinamos directamente en la sumatoria de lo que tenemos en el haber menos la sumatoria que tenemos en el debe. Aquí, como ven, tenemos una ganancia de 18.720. Cabe mencionar que con esta misma cantidad es la cantidad con la que nos tiene que cuadrar nuestro estado de resultados ya como el estado financiero como tal. De igual forma, determinamos los saldos de lo que es el estado de ganancias no distribuidas y de la misma manera nosotros determinamos los saldos consolidados del balance, las cuentas de balance general. Por ejemplo, vamos a determinar el saldo de bancos consolidado, que tenemos la suma de lo que está en el debe de la casa matriz, más lo que está en el debe de la subsidiaria. Aquí no tuvimos eliminaciones ni parte de la minoría. Y nos da como resultado los 70.800. Es así como nosotros determinamos nuestros saldos consolidados en base a los saldos que obtuvimos, como lo habían entregado nosotros con mis compañeros anteriores, la parte de la eliminación y la parte de la minoría. Tomamos nuestros saldos consolidados en la operatoria normal de todo lo que está en el debe sumado, se le resta a todo lo que está en el haber sumado de igual manera. A mí me toca específicamente hablar respecto al tema de la minoría y la distribución que va esto dentro de la consolidación de los estados financieros. Primero hay que determinar cuál es el porcentaje de la minoría en sí que le corresponde a la parte de la ganancia. Y como mi compañero ha explicado anteriormente, que a la minoría le corresponde en este caso el 20%. Entonces, lo único que hay que determinar sería cuál es la ganancia, en este caso de ESPN, que es 11.280,
A ese le sumamos el recargo de inventario inicial y le restamos el recargo de inventario inicial de la casa matriz. Ahí nos da el valor de libros y sobre ese valor en libros ya calculamos el 20% que corresponde al porcentaje de la minoría. Nos da 2.160. Entonces nos vamos a nuestra hoja de trabajo y en la parte de la minoría en sí, de la parte de resultados, le corresponde los 2.160 que calculamos anteriormente, que corresponde al 20% de la minoría. Así también hay que realizar una distribución de ese 20% de la parte del capital, la ganancia no distribuida, el saldo inicial, el resultado del ejercicio y los dividendos pagados. Entonces, sobre esa cantidad, calculamos el 20% del total del capital, que en este caso son 108,000, nos da 20,600. También se calcula el 20% sobre las ganancias no distribuidas y los dividendos pagados. En total, esos datos se distribuyen acá en la parte de los estados de ganancias no distribuidas para determinar cuál es la ganancia, la parte proporcional de la minoría de las ganancias no distribuidas. En este caso tenemos los 18,750, que es el saldo inicial de las ganancias no distribuidas. También tenemos la parte de los dividendos. Entonces, eso al incluirlo aquí dentro de la parte de la minoría, nos da un saldo de 1,320 y 20,880 en el haber. Esos mismos saldos finales de las ganancias no distribuidas lo tenemos que colocar en la parte de las utilidades retenidas del balance, que son los 1,320 que tenemos anteriormente en el balance para calcular el estado de ganancias no distribuidas. Entonces solamente lo trasladamos a las utilidades no retenidas del balance, que son 1,320 y los 20,880. Y de la misma manera, son los 20,600 que corresponde del capital, del 100% que tenía en este caso del ESPN, que son 108,000. A la parte de la minoría le corresponde el 20%, que serían los 20,600. Y esa cantidad es la que se coloca en la parte acá de la minoría. Y con eso ya tenemos las utilidades retenidas de la minoría más del capital. Y ya tenemos la parte en sí que le corresponde a la minoría. Entonces, dejo con mi compañero la parte de la consolidación. Pues continuando con lo que son los ejemplos prácticos, yo les explicaré sobre el método del costo. Para darles una explicación general, la inversión se contabiliza y permanece invariable. Los dividendos se reconocen como un ingreso al momento de ser devengados. Si la compañía reporta pérdida en la operación desde forma sostenida, el costo será registrado para deducirse con cargo a resultados. Entonces, el método del costo consiste en registrar una inversión en acciones temporal o a su costo de adquisición y registrar los dividendos de las utilidades posterior a la adquisición como un ingreso, cuando se cobren. El saldo de las cuentas de inversión de acciones temporales solo se modifican cuando exista una nueva compra de acciones, se vendan las acciones o se paguen los dividendos. Entonces, al momento tradicional se utiliza, o es el método tradicional que utilizan las empresas para evaluar sus inversiones en acciones minoritarias o temporales. Entonces, acá tenemos nosotros nuestros estados financieros, el estado de resultados de nuestra controladora, que es Disney Channel, y la subsidiaria, que es ESPN. Tenemos el estado de ganancias no distribuidas y nuestro balance general. Pues este no es un tanto distinto como el que explicaron mis compañeros. Básicamente el proceso viene siendo similar. Determinamos nuestro porcentaje de participación. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues con respecto a los dividendos cobrados. Nuestra casa matriz en el balance general tiene que se cobró 90,000 y los dividendos pagados de la subsidiaria tiene 100,000. Esto quiere decir que el 90% corresponde a nuestra controladora y los otros 10,000 quetzales que no se registran en la casa matriz, eso va a corresponder a la minoritaria, al porcentaje de participación minoritaria. Entonces, para ello vamos a hacer una prueba de la participación de la minoritaria. Vamos a ir a traer la ganancia de nuestra subsidiaria más el recargo del inventario final, menos el inventario del recargo, el recargo inicial, menos el recargo final, y nos va a dar nuestro valor en libras, más el porcentaje que corresponde a la minoría, son 29,500. Esto nos va a ayudar posteriormente. Realizamos lo que es nuestras eliminaciones. La consolidación de saldos, pues es la unificación entre cuentas de balance, de activos, pasivos, también de
del estado de resultados que vienen siendo ingresos, gastos, pero para ello debemos realizar las eliminaciones correspondientes. En este caso vamos a eliminar las compras y ventas entre compañías, eliminaremos los recargos del inventario inicial, el recargo de inventario final y debemos eliminar los dividendos cobrados entre compañías y la eliminación del valor en libros en acciones de la subsidiaria. Entonces acá vemos que estamos eliminando pues nuestras compras y ventas. 2, los recargos iniciales. 3, correspondería a la eliminación de nuestros recargos finales. 4, corresponde a los dividendos cobrados y pagados entre compañías. Vemos que acá es lo que explicaba anteriormente, que tenemos que nuestra subsidiaria pagó 100,000 en dividendos, pero de esos 100,000 solo corresponden 90,000 a nuestra casa matriz. Entonces, por eso solo vamos a rebajar los 90,000 porque solo eso está relacionado. Y nuestros aumentos y divisiones de 90,000, que esto corresponde al pago de dividendos que se va a registrar según lo que ya había explicado anteriormente. Realizamos o determinamos los porcentajes que corresponden a la minoría. Vemos acá que igual los dividendos son los 10,000 que le correspondían. Lo que ya habíamos determinado en este detalle de cálculos iba a corresponder a la minoría de los 29,500. Acá, saldo inicial en ESPN nos queda los 10,000 de diferencia. Aumentos y disminuciones 14,000. De los dividendos ya hemos explicado el porcentaje. Y en capital tenemos 100,000. Ya que la subsidiaria pues tiene un capital de 1,000,000, 100,000, 900,000 le corresponde a nuestra controladora, por lo que la minoría serían 100,000. Estos saldos de acá nos ayudarán posteriormente para reflejarlos en la consolidación. Entonces vamos a unificar nuestras ventas. Consideramos ambos saldos menos las eliminaciones y nos va a dar nuestro saldo a registrar en la consolidación. Y sucesivamente así lo realizaremos con cada una de las cuentas hasta llegar a nuestro porcentaje de pérdida o ganancia. De igual manera lo veremos acá en nuestro balance general. Unificamos nuestros saldos de ambas compañías menos lo que corresponde a las eliminaciones. Para verlo un poco más ejemplificado al final, les voy a explicar acá las eliminaciones. Tenemos nuestro capital de 1,000,000 de la subsidiaria. Las ganancias no distribuidas son los dividendos que se pagaron en su momento, que fueron 100,000. Y nuestro valor en libros. Entonces, como ya conocemos nuestros porcentajes de participación, el 90% de la controladora y el 10% de la minoría, vamos a restar lo que corresponde a los dividendos pagados. Vemos de que nuestro valor en libros va a ser de 810 y para la minoría 90,000. Y nuestra inversión estaba registrada en 600,000. Según lo que ya les había explicado, esto solo va a modificarse cuando se adquieran o se venden, o en este caso que nos pagaron dividendos. Entonces, como acá ya nos pagaron los dividendos, lo vamos a registrar como en el estado de resultados y lo tenemos registrado como un superávit en consolidación. Entonces, eso sería el método del costo. Muchas gracias.